Nos encontramos, sí, aquí en Sportiva TV, su programa favorito, Adultos Mayores. Mis queridos adultos mayores, hoy les tengo una gran sorpresa, tengo unas invitadas de lujo. Tenemos en principio a cada una de nuestras invitadas y bueno, pues yo voy a agradecer en principio a Beatriz Sánchez Córdoba. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, como ustedes ven, y el acento es cubano, sí, en efecto, es cubano. Y aquí a mi lado derecho, cuando el micrófono se quiere tomar, la maestra Mayra Torres. Gracias por aceptar la invitación, Mayra. Un placer para nosotros, siempre estamos a su orden para lo que requieran con el intercambio en lo deportivo, sobre todo. Muy bien, ahora pues nuestra estimada Anabel Lastre, que bueno, pues yo le he escuchado una conferencia en un congreso la semana que pasó, la semana anterior, y pues bienvenida, Anabel, qué bueno que aceptaron la invitación. Muchas gracias, mucho gusto de participar con ustedes aquí en este bonito programa. Y bueno, pues vamos a presentar también a la maestra Alma. Alma, muchas gracias por favorecer y la atención a nuestras compañeras maestras y doctoras cubanas. Estoy a sus órdenes. Ya saben que cuentan conmigo para todo. Ella está muy cerca de Cuba, está en Mérida. Y dicen que desde Mérida, queridos adultos mayores, se ve la luz de La Habana. Quién sabe si es cierto, porque yo nunca he estado ahí en la noche en Mérida, pero bueno. Pues mis queridos adultos mayores, fue una semana muy interesante, hubo muchos eventos académicos. Y bueno, con el Colegio de Entrenadores Deportivos, con Aprende y el Colegio de Educadores Físicos de México, pues se logró un congreso muy importante que no tuvo tanta asistencia como hubiéramos querido los organizadores, pero hubo excelentes presentaciones, una excelente mesa de trabajo y bueno, es así que a partir de este contacto que tuvimos en este congreso de CONAPRENDE, por ahí una universidad en Yucatán, una universidad privada que tiene su Facultad de Cultura Física. Pues bueno, pues también tenemos en la sección de abordar alguna enfermedad, nosotros vamos a hablar un poquito de obesidad, traemos ahí un videíto de obesidad muy cortito y vamos a abundar sobre cuál es el papel de los adultos mayores y desde luego cuáles son las enfermedades más frecuentes si uno se deja subir de peso, entra en sobrepeso, es obeso o tiene una obesidad mórbida. Mis queridos adultos mayores, bueno, pues en principio, pues vamos a preguntarle de lleno a Beatriz Sánchez Córdoba, maestra del Fajardo, en diversas ocasiones ha dirigido este instituto famoso en toda América por la presencia de sus medallas centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos. Tienen precisamente un número muy importante de medallas en boxeo, les gusta mucho el trompón, ahí Teófilo Stevenson, muchos deportistas de alcurnia han surgido a partir de este trabajo tan importante que se hizo desde 1958 a la fecha. Beatriz, platícanos, ¿qué significa trabajar en el Fajardo? Bueno, el Fajardo es un centro que desde que se inauguró el INDER, el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, en el año 61, comenzaron los primeros pasos y en el año 73 ya se organiza como centro de educación superior y bueno, hace poco, en el año 2009, se consolida ya como Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, bueno, Manuel Fajardo, que también se conoce que Manuel Fajardo fue un mártir de la patria, de la revolución, que le gustaba mucho el deporte, médico, y dio nombre a esta universidad. Para mí significa mucho estar en esta universidad y ser profesora de esta universidad, porque en ella se han graduado muchos cubanos que promueven la actividad del deporte, la cultura física y la recreación y que contribuyen a cubrir todas las necesidades que en este campo tiene todo el país. ¿En qué años tú has sido rectora de la universidad? Estuve rectorando la universidad desde el 2005 hasta el 2010. ¿En dos etapas o solamente en esa etapa? En esa etapa 5 años, fue muy productivo
y bueno, muchos sueños cumplidos allí de desarrollo, y también aprendí mucho en el orden personal. Muy bien, pues mi querida Betty, pues mis queridos adultos mayores, llámenos, véanos, saludos a Montreal, Canadá, que siempre nos ven, nuestros buenos amigos que ya son residentes en Montreal, a la Universidad de Sao Paulo, a Ana Soraya, a tantos que nos ven de esa Universidad de San Pablo que estuvimos ahí hace 2 años, y desde luego en Buenos Aires nos ve Juanchi, nos ve Hugo Taboznanca, precisamente de este foro permanente Mercosur y Latinoamericano de Educación Física, Deporte y Recreación. Desde aquí nuestro aprecio y nuestro saludo y gracias por seguirnos. Y bueno, desde Londres también ahí nos está viendo la maestra Zurita, fundadora de la Federación de Juegos Autóctonos. Álida, sé que andas allá y te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues ahora vamos, así como estamos sentaditos para que no rotemos tanto el cuello y las cámaras, maestra y doctora Mayra. Mayra tiene también un currículo muy importante en la cultura física. Platícanos de ese proyecto del gobierno de la Revolución de Cuba que impulsó mucho Fidel Castro, de la Escuela Internacional, y las características de esta que es gratuita y de tantas nacionalidades que acogieron, y hasta qué año duró este proyecto. Bueno, la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte abrió sus puertas en el 2000 con un proyecto totalmente gubernamental, pues, creado y surgido por nuestro comandante, donde su misión fundamental era formar profesionales de diferentes países del mundo. Proyecto que durante 14 años se encargó de la formación profesional de estudiantes de más de 80 países, con una sólida concepción de la actividad física y el deporte, donde se formaron con firmes valores, sobre todo humanismo y solidaridad, y que fueran capaces de impulsar la educación física y el deporte a todos estos países que estuvieron representados ahí. Este proyecto formaba jóvenes desposeídos, es decir, la matrícula generalmente eran de jóvenes que no tenían financiamientos y recursos, y pues con nuestro proyecto muchos lograron su sueño de formarse como licenciados de deporte y la cultura física. Hoy se encuentran laborando en sus países. Este proyecto cerró sus puertas en 2014. ¿Cuántas nacionalidades estaban representadas en ese Más de 80. Más de 80. Imagínense, adultos mayores, este proyecto tan interesante que gratis a los desposeídos ha tenido ese poder con el gobierno de Fidel Castro. Y bueno, me imagino que también el apoyo de Alberto Juan Torena, sí, y de todos esos grandes que han formado parte muy importante del desarrollo de la cultura física en esa gran isla que es Cuba. Sí, muchos de nuestros profesionales formados allí de los diferentes países hoy son funcionarios de alto nivel en sus países. Tenemos egresados que han sido ministros de deporte, han atendido directores de importantes instituciones del área deportiva y de la cultura física. Esta universidad cerró sus puertas y se integra su claustro con el Fajardo, como bien le decía la doctora Beatriz, con la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte. Oye, Mayra, ¿cuántos docentes conforman el claustro del Fajardo? Ahora ya sumando estos que tenía el internet. Aproximadamente 300 y tantos profesores, y también hoy contamos con una matrícula de estudiantes cubanos y de estudiantes extranjeros, pero ya en esta ocasión... son becados, pero ya tienen que hacer algún pago. Sí, tenemos por dos conceptos. Tenemos por concepto de becario y tenemos por concepto de autofinanciados, ya sea autofinanciados por ellos mismos o autofinanciados por el gobierno. Muy bien, pues vamos a seguir platicando de esta interesante intervención y sobre todo de los lugares a donde han promovido la cultura física en el mundo, en Angola, en Venezuela y en otros muchos países. Pero bueno, ahora me gustaría preguntarle a Anabel, que ya se come las uñas y tiene ansias de contestar las preguntas. Mi estimada Anabel, dime, ¿qué haces tú en el Centro de Investigaciones? Bueno, yo pertenezco al Departamento de Entrenamiento y Resultados. Soy egresada también de la universidad. Fue una experiencia magnífica
por la exigencia que tenían las asignaturas en esta universidad, incluso asignaturas médicas. Y hoy formo parte del claustro del Departamento de Entrenamiento y Resultados, como decía, que es el que se encarga de organizar las labores del centro. Nosotros trabajamos por proyectos de investigación, tenemos un proyecto que es el principal, que es el de preparación olímpica. Ahí medimos a los atletas de alto rendimiento de las selecciones nacionales y el departamento recibe, coordina los estudios que se le van a hacer, tanto en biomecánica, cineantropometría, esfuerzo cardiorrespiratorio, y luego da la salida del estudio, es decir, se expone con los entrenadores para llegar a hacer cambios en su plan de para proyectar al entrenador a... Anabel, ¿tú en qué momento pasan de la primaria, luego son pioneros y luego van a Leide? ¿Cómo es ese ascenso? ¿Y tú en qué momento atiendes en investigación a estos deportistas cubanos? Bueno, yo me proyecté, a mí me gusta, si hay que resolver un problema, hay que empezar por el principio. Muy bien. Entonces, ¿desde dónde se puede solucionar mejor un problema? Bueno, empezando desde la base en el ámbito deportivo, ¿no? Y principalmente en los atletas, es decir, el atleta no es más que la materia prima que uno va a obtener para después aplicarle las cargas, enseñarle la técnica, enseñarle todas las capacidades para obtener, los grandes deportistas. También hay otros que quizás no sean tan estelares, pero también realizaron su sueño de ser deportistas. Entonces, los estamos trabajando en este momento desde la base. Estamos haciendo un proceso de selección de talento con pruebas de las dimensiones físicas, técnicas, morfofuncional. ¿En qué grado empiezan a evaluar a los niños en Cuba? Este proyecto se está empezando a aplicar en la esgrima, de donde por el mecanismo adaptado a la propia actividad competitiva de la esgrima. Y los niños comienzan en la esgrima a los 8 años. A los 8 años, muy bien. A los 8 años. ¿Florete, espada o...? Y sable. Y sable. Pero deben ser unos sables adaptados a las condiciones de un niño de 8 años, ¿no? Los sables que se necesitan, que se requieren para esa edad, tienen menos peso y menos dimensiones. Claro. Entonces son un poco caros internacionalmente, claro, porque son ¿Quién los financia eso? ¿El gobierno? ¿Algún Adidas? Por ejemplo, yo veo tu chamarra preciosa de Cuba y del otro lado está Adidas. Y el comandante siempre usaba su chamarra Adidas, ¿eh? No, en realidad ahora nos promociona Puma, pero esta era la que tenía de cuando yo era atleta. No se fijen en gerentes de Puma, pero Adidas mucho tiempo le dio. Lo tapamos con el pelo. Perfecto. Muy bien, entonces andas con los esgrimistas. Pues mándale un saludo a un esgrimista tuyo, jovenazo, de las fuerzas. Yo quiero mandarle saludos a... Es que no podría ser, yo fui entrenadora de base y no podría hacer excepciones. Yo le mando saludos a todos los atletas que de una forma me han soportado y me han asimilado que yo le transmita mis conocimientos. Muy bien, pues vamos con la maestra Almita, que también está ansiosa por hablar de la cultura culinaria de Yucatán, pero hoy no le vamos a preguntar de eso. Mi querida Almita, tú también participas en el Congreso de CONAPRED, de Colegio de Educadores Físicos, y hablaste de los fundamentos legales de la educación física. Dime 2 artículos fundamentales en las que nosotros estamos luchando porque el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador le dé la verdadera dimensión a la educación física. Bueno, trabajamos en el artículo 3 constitucional, que es el más importante para nosotros. Trabajamos el 16 constitucional también. Trabajamos el 14 y el 26 de la Ley General de Educación, que es en donde se versa todos los fundamentos que nosotros tenemos
para lograr que todos los niños en México tengan la educación física de calidad que necesitan, de que se cuenten con las 5 horas para que todos ellos puedan tener realmente el esfuerzo y el trabajo necesario para bajar tanto la obesidad como el sobrepeso que tenemos, entre otras cosas. Muy bien, Almita, pues mis queridos escuchas, si ven por ahí a Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, que recién está en funciones, pues díganle que estamos luchando por la educación física. En su proyecto que mandaron a la Cámara de Diputados, o en su comunicado con Andrés Manuel, le está dando prioridad al deporte, pero no menciona la educación física. Mi querido Moctezuma, hay que mencionarla. Un saludo también al gran Morales, al campeón del mundo, que es secretario de la Comisión del Deporte, y que el colegio los está apoyando fuertemente, los está apoyando precisamente para que exista una congruencia entre las políticas públicas para la atención de la educación física y el deporte. Bueno, pues vamos a pedirle a Ivancito si nos da el video de obesidad, pero por lo pronto le vamos a preguntar a Beatriz de cuántos eres tutora de maestría y de doctorado actualmente ahí en tu centro. Sí, bueno, ahora suerte, el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano radica en el espacio físico de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. Quiere decir que tenemos la investigación y la actividad educativa todos juntos. Y tengo alrededor de 10 aspirantes, de maestría tengo 2 y de doctorado tengo 8. Entre esos de doctorado tengo 3 aspirantes extranjeros, de República Dominicana, de Ecuador y de Venezuela. Y bueno, tengo cubanos, 4 aspirantes. Muy bien, y podríamos resaltar a alguien que está aquí en la mesa, que está así. Platícanos un poquito cómo es esa tutoría con Anabel. Sí, bueno, sí, Anabel es aspirante. ¿A qué? ¿A doctor? A doctora en ciencias. Es muy inteligente y es de esgrima, igual que mi deporte. Muy bien. Que es de esgrima. Claro que sí. Anabel fue. ¿Tú le hubieras ganado si fuera de la misma época? Nosotros creemos que hubiéramos quedado empatadas. Anabel es sablista. Anabel es sablista y yo fui floretista. Pero en la ciencia somos del mismo equipo. Muy bien. Y no, solo decirle que el Centro de Investigación del Deporte Cubano, ella dijo que teníamos un proyecto, el más importante, el proyecto de preparación olímpica que dirige el doctor René Romero Esquivel, pero tenemos otros proyectos de investigación y hay uno de selección de talentos de deportes de combate. En ese caso es donde ella radica su investigación relacionada con la selección de talentos de esgrima. Y tenemos otros proyectos también de investigación. A ver, dime un proyecto de otro candidato a doctor cubano, ¿no? De República Dominicana. ¿Qué estás asesorando en otro cubano? Estamos asesorando un sistema de control del rendimiento deportivo en béisbol. Estamos asesorando una optimización de la preparación deportiva a partir de mejora del rendimiento táctico en un atleta, en otro entrenador de esgrima. También de preparación física en esgrima, de mejora de los procesos de preparación física de la esgrima, fundamentalmente en los deportes de combate. Muy bien. Oye, Betty, ¿entregan un documento y defienden esa tesis? Sí. Muy bien, y el documento debe ser amplio para un doctorado, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, ¿y tu alumna, a ver, de qué trabajo hizo en la maestría? ¿También la asesoraste en la maestría? Sí. Es continuidad. Es continuidad. El doctorado de su trabajo de maestría. En el trabajo de maestría se realizó un sistema, un modelo de selección de talentos con un grupo de indicadores muy interesantes, pero la maestría, su habilidad rectora es investigar hasta aprobar el proceso que se requiere a nivel de expertos. Y el doctorado tiene que aplicar
eso que ella ha diseñado y ver los resultados que eso tiene. Por eso es un proyecto de continuidad. Su doctorado es el mismo tema que la maestría en una etapa superior. Muy bien, pues qué interesante es conocer precisamente este proceso, cómo después de la maestría viene el doctorado, etcétera, etcétera, y aquí hay una continuidad importante que no cambia radicalmente el tema de su investigación. Y bueno, pues Ivancito, sí tenemos esto de obesidad. ¿Qué les parece, mesa? Vamos a ver un video de obesidad y comentamos algunos aspectos que puedan estar vinculados con su quehacer en sus respectivas especialidades. Vamos, Iván, tú me dices en qué momento entra. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal IMC es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de disfunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7 y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. ¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad? La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo se ha producido un aumento en el consumo de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, agricultura, transporte, planeamiento urbano, medio ambiente, procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y educación. Un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmitibles como las enfermedades cardiovasculares, principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante, algunos cánceres del endometrio, la mama y el colon. El riesgo de contraer estas enfermedades no transmitibles crece con el aumento del índice de masa corporal. El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmitibles asociadas, son en gran parte prevenibles. Para apoyar a las personas en el proceso de realizar elecciones, de modo que la opción más sencilla sea la más saludable en materia de alimentación y actividad física periódica y en consecuencia prevenir la obesidad, son fundamentales unas comunidades y unos entornos favorables. En el plan individual, las personas pueden limitar el consumo procedente de grandes cantidades de grasa o fritos, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos, limitar el consumo de azúcares, realizar una actividad física periódica y lograr un equilibrio energético y un peso normal. Pues mis queridos adultos mayores, este video es precisamente para que ustedes dimensionen el problema de la obesidad. Recuerden que si hay sedentarismo, hay sobrepeso, hay obesidad, y después todo lo desencadenante, diabetes, hipertensión. Y desde luego algunos adultos mayores que me están viendo a lo mejor son diabéticos o son hipertensos, pero también ustedes como portadores del conocimiento de las personas mayores hay que promover una buena alimentación. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y segundo en población general. Entonces el gobierno de la República
en noviembre, que fue el Día Mundial de la Diabetes, mencionó que se gastaba 90,000 millones de pesos simplemente para atender precisamente a los diabéticos, consecuencia de un sedentarismo, de una situación de evolución de la diabetes y sobre todo la intolerancia a la insulina. Entonces, adultos mayores, díganle a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos que deben buscar el plato de buen comer, preferir frutas, verduras, sus raciones obviamente de proteína, de carne, de preferencia el salmón, los peces de aguas frías, que esos van a tener muy buen omega 3 y omega 2 y omega 5. Coman mucha granada, esa fruta, me imagino también en Cuba, les voy a preguntar si hay granada. Y bueno, mis queridos adultos mayores, pues ahí está la tarea de esta semana para que ustedes en el interior de sus casas revisen precisamente lo que están comiendo sus hijos, sus nietos. Vamos a tomar un protagonismo muy grande en la defensa de nuestras saludes, mis queridos adultos mayores. Y bueno, pues seguimos aquí en la entrevista. Me platicaban ahora que estamos viendo el video de que en este año surge la primera generación de Angola, de este gran proyecto de la licenciatura de Cultura Física en Angola. ¿Qué materias llevan en pregrado, mi querida Mayra Torres? Bueno, decirle que este proyecto en Angola es el resultado de plan de estudio de los egresados en Cuba. Tienen un conjunto de asignaturas básicas específicas y del ejercicio de la profesión muy similar a las que hoy se ven en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, es decir, que los estudiantes reciben desde las asignaturas básicas y generales asignaturas que le sirven de forma integral al estudiante y en el área médico-biológica, además de las del ejercicio de la profesión, que sobre todo se incluyen deportes a los cuales después los estudiantes se insertarán de manera básica en áreas de entrenamiento deportivo. Bien, Mayra, ¿y el gobierno de Angola a dónde va a mandar a esos licenciados en Cultura Física? ¿Ya tienen ese proyecto? ¿Escuelas primarias, secundarias, centros de entrenamiento deportivo? ¿Cómo están pensando eso, si es que ya lo tienen pensado? Sí, ellos tienen su sistema de enseñanza general y su sistema deportivo. Estos graduados se sumarán a otros licenciados en esta área que tienen universidades privadas, irán al servicio de la comunidad. Se insertarán como profesores de educación física, como entrenadores de base, ya decía. También pueden laborar como rehabilitadores en la recreación física. ¿La carrera es de 4 o de 5 años? De 5 años. De 5 años. Impresionante, adultos mayores. La mayoría de las escuelas normales en México, educación física, o las facultades de cultura física que son autónomas, pues lo hacemos en 4 años. Y bueno, en Angola lo están haciendo en 5 años. ¿Y Angola tiene un buen rendimiento en el deporte producto de este trabajo? Bueno, Angola tiene rendimiento en algunas especialidades y modalidades deportivas como cualquier otro país. Sí, a partir de la creación de estos institutos, el Instituto de Deporte, se ha creado una política a favor, sobre todo, de formar profesionales para la educación física y que puedan llegar a todas las escuelas estos profesionales para darle servicio, conociendo de los beneficios que trae esta actividad para la forma integral para la salud, la calidad de vida y para integrar con otros conocimientos del currículo. Muy bien, mi querida Mayra. Bueno, pues vamos con Anabel, que está impaciente, pero también quiere seguir hablando ampliamente. Oye, Anabel, pues platícanos. A mí me llamó mucho la atención precisamente la batería de pruebas, pero sobre todo en donde incorporan pues la tecnología, ¿no? Por ejemplo, de la huella dactilar, nos explicabas del dedo índice, el medio, el anular, en donde va. Explícales así con manzanitas a los adultos mayores qué importancia tienen estas huellas. En México se usa mucho pues la huella dactilar, pero pues en lo penal, ¿no? En los homicidios, en un asalto, y que ahí están las huellas, está marcada ahí. Pero en el deporte, ¿cómo ustedes pudieron lograr darle este énfasis del que tú hablabas? Bueno, estas son las pruebas de la dimensión biológica de nuestro proyecto, ¿no? Y entonces nosotros
nos dedicamos a buscar pruebas medibles, estandarizadas y que pudiéramos llevarlas a todo el país. Son pruebas que no son muy caras de realizar, incluso, y entonces incluimos la dermatoglifia, que son las más, hay otras un poco más sencillas. Dermatoglifia. ¿Qué quiere decir? La lectura de las huellas dactilares. Pero es científico, ¿no? Porque la quiromancia o la quirología es leer la mano y se paran en las esquinas en muchas ciudades del mundo y te dicen, tú, esta línea dice que te vas a morir muy joven y te vas a encontrar un güero y ¿no? Dinos la ciencia importante de lo que tú haces. Pero fue lo que le hizo a la ciencia pensar en esto. Muy bien, qué bien. ¿Por qué? Porque como mismo cada ser es único y repetible en el mundo, viene con unas huellas dactilares que marcan su código genético. Entonces, según la lectura de las huellas dactilares, si vienen en ondas, si vienen en guracilos, te va dando indicadores, te puede dar indicadores incluso hasta de predominio de fibra muscular, blanca, roja. ¿A partir de la huella? A partir de la huella dactilar. Y te da muchos indicadores que vienen en el código genético del niño, por lo tanto, desde muy temprana edad puedes saber eso. También estamos... ¿Y eso te ha servido para canalizar a esgrimistas, por ejemplo? O sea, ¿qué diferencia entre una huella dactilar mía, que no soy bueno para el esgrima, con uno que sí es bueno? ¿Qué predomina? ¿Hay más las curvitas o qué es lo que...? Mira, también, ¿y eso quién lo interpreta? ¿Tú o un médico? No. Tenemos incluso un proyecto que estamos desarrollando, el proyecto donde se están haciendo software para leer la huella dactilar y que el software te dé los indicadores que después son procesados para asignarle puntuaciones y saber la posibilidad que tiene un atleta o no de llegar a obtener altos resultados. ¿Qué pasa? Que de igual manera el deporte es social y según el medio donde tú te desarrolles también puedes tener muchas aptitudes pero no actitud, y entonces simplemente si no te gusta el deporte y no tienes voluntad y no tienes deseos de desarrollarte, no te desarrollas. Anabeli, ¿qué resultados ha dado todo este proyecto desde máster en cuanto a los deportistas esgrimistas? ¿Qué es tu mero mole? Practicaste esgrima y ahora eres investigadora en este campo tan fantástico de la esgrima y de estos indicadores biológicos, del código genético. Bueno, nosotros hemos aplicado ya en 2 años diferentes esta prueba, ¿verdad? Y venimos haciéndole un seguimiento. Aún no tenemos los resultados. No, ¿Cuándo te invito para que nos digas, mira, Juan Pérez, que yo lo detecté cuando tenía 16 años y ahora ya fue a Juegos Olímpicos en Tokio y tuvo estos resultados? Mira, este proyecto empezó hace muchos años. Como te dije, yo también fui entrenadora de base, que me gustaba mucho, y entonces venía del equipo nacional, acababa de terminar mi labor ahí, las pruebas que nos hacían, y entonces comencé a hacerle algunas pruebas a esos niños. Luego después se me sumó la academia, se me sumaron algunos de otras armas y empezamos a hacerle un sistema de pruebas. La academia fue dejando ir a los atletas para el alto rendimiento y hoy contamos de esos niños con 10 atletas, de una matrícula de 64, contamos con 10 atletas de ese proyecto que salió que están en los equipos nacionales. Y muchos por ejemplo, eso se aplicó en Ciudad Habana. Y en Ciudad Habana hoy hay otros 10 que están potenciales a subir al equipo nacional. Qué extraordinario. Entonces tienes de alto rendimiento, después de ese corte de 60, ¿cuántos podemos decir que son de alto nivel de los que tú estás siguiendo en esta investigación? 20. Uh-huh. Bueno, luego me dan los nombres para seguirlos en Tokio, ¿va? Muy bien, Anabel. Bueno, pues vamos a pasarle el micrófono a mi querida saluda a tu hijo que está ahí, un espectador del programa directo, es el número 1, su hijo. Mándale un saludito. Saludos, mi amor. Eso, ve cómo quiere a su hijo. Almita, sí. ¿Y tú conoces Cuba? Conocí Cuba hace como 30 años, estando yo en telesecundaria. ¿Lo dices por lo de telesecundaria?
Con el equipo de telesecundaria estuvimos en Cuba. ¿Qué grabaron? ¿Qué trajeron en esa ocasión para México? En realidad fuimos de paseo. Ah, muy bien. Fuimos de paseo una temporada también decembrina, un poco más de 30 años. Muy bien. Estábamos trabajando en la elaboración de las guías metodológicas de educación física para los alumnos de telesecundaria. Muy bien, no, queridos adultos mayores, quiero decirles que Alma Cituc ha sido muy propositiva, ha estado en proyectos como esto de telesecundaria, grababan programas, y a donde no podía llegar un maestro de educación física o de matemáticas, pues a través de la televisión educativa, pues se aprendía, y esto sigue siendo exitoso en diversos lugares de difícil acceso en la República Mexicana, zonas rurales, y que si hay satélites que nos llevan la imagen a cualquier rincón de la República. Y Alma, bueno, pues estuvo ahí un tiempo, y ya había algunos aportes de sus libros y todo, y de lo de este proyecto de telesecundaria. Pues muy bien, mi querida Betty, fíjate que yo cuando fui a Cuba tomé un curso con el doctor Mazorra. Y el doctor Mazorra, bueno, pues era un super personaje porque había creado esto de los círculos de los abuelos, ¿no? En donde había un licenciado en cultura física, una enfermera y un licenciado de cultura física. Y algo que nos dijo en ese año dijo, mire, profesor Mina, dice, en el Hospital de La Habana empezamos a introducir a los licenciados en cultura física en el servicio de cardiología. Y entonces ellos tenían que hacer rehabilitación. Antes era impensable que a un posinfartado lo pusieran a caminar. Y en Cuba desde los 80 iba el licenciado de cultura física y prescribía el ejercicio. Es súper importante, eso es hermoso, no se me olvida. Y entonces dice el doctor Mazorra que el cardiólogo criticó al licenciado de cultura física, que por qué ponía y que él era el cardiólogo. Y entonces le llamó a los dos y le dijo, a ver, tú que eres el licenciado en cultura física, ¿te metes en los medicamentos que él receta, la digoxina y sorbide? Y él, no, pues no. Entonces, doctor, no se meta él sabe lo de cultura física y lo de la rehabilitación. Entonces lo puso en su lugar. Uh-huh. Betty, ¿tú qué nos puedes platicar de estos círculos de abuelos? Siguen existiendo, ¿no? Sí. Lo importante de todo es el sistema y que haya una cultura verdadera de la práctica y de la importancia de la actividad física y el deporte. Nosotros, bueno, en ese sistema, la tercera edad, se encuentran muchas actividades que se hacen con estos entrenadores deportivos o profesores de educación física o activistas. Se incorporan muchas personas a esta actividad, y pues los abuelos y los que no son abuelos también, y los más jóvenes también, se integran, hay veces hasta toda la familia, realizan actividades de todo tipo, se socializan, hacen actividades culturales juntos, se cuentan sus cosas. Es una apertura a continuar viviendo con felicidad y con mejor calidad de vida. Oye, Betty, y por ejemplo, si hay un seguimiento, así como Anabel sigue a los de alto rendimiento, a los adultos mayores, ahí en esos centros de los abuelos, que les hagan colesterol, triglicéridos, que haya un seguimiento, ¿y qué tanto hay obesidad en Cuba? Porque debe de haber, a lo mejor muy baja, pero tú oriéntanos. Sí, en Cuba debe haber alguna obesidad, pero nosotros ese no es el problema fundamental. Hay diabetes, que es más, y la hipertensión arterial es la enfermedad que yo pienso que es más proclive a que esté en nuestra población. Pero nosotros en esos círculos de abuelos tenemos el médico de la familia controla ese proceso de los círculos. Médico de la familia, enfermera y un licenciado en cultura. Así mismo. ¿Quién más forma ese equipo? ¿Esos tres nada más? No, esos tres. Esos tres forman ese equipo. Incluso, ¿a qué hora trabajan los abuelos en Las Manzanas? Generalmente en la mañana. Aunque ellos se ponen de acuerdo y ellos mismos organizan el tiempo en el que quieren trabajar. Y hay veces un mismo licenciado atiende más de un grupo, igual que el médico atiende más de un grupo porque tienen diferentes horarios, pero lo que sí se activan son todos los espacios sociales, los parques, los centros deportivos en función de esta actividad para mejorar la salud. Oye, había muchos viajes antes a Cuba de México y de muchos otros países que iban al tratamiento del vitiligo, del famoso mal de Pinto, y también iban para el control con el PPG. ¿Qué hay de eso? ¿Siguen recibiéndolos a
hay un turismo médico, paseos médicos y que van a los hospitales. ¿Sigue o no? Sí, sí. En Cuba, como decía la doctora Mayra, la fortaleza nuestra es la preparación que ha alcanzado la población y los especialistas cubanos, y nosotros intentamos comercializar toda esta actividad a todo el que quiera entrar en Cuba. Y sí hay en el CIREN, en otros... ¿Qué es CIREN? El Centro de Rehabilitación Neurológica, y también en otros centros médicos cubanos internacionales en los que ofertamos y brindamos ese servicio, y gracias al prestigio que tiene nuestra medicina cubana, los resultados que hemos alcanzado, no solo en Cuba, en el mundo también, pues sí recibimos y hemos tenido buenos resultados. Y queremos que sigan viniendo porque el país se desarrolla gracias también a estos servicios que prestamos. Pues muy bien, mis queridos adultos mayores, como ven, bueno, pues Cuba ha marcado pautas en la salud pública. No solamente se ha preocupado por las medallas olímpicas, sino podemos decir que está en el top 5 de la salud pública en toda América, y eso es muy grandioso para que muchos países de América podamos seguir ese ejemplo de buscar no solamente las medallas, el alto rendimiento, sino también aspectos de salud pública y que redunden en el deporte municipal, en el deporte social, en el deporte praxis, como decía Cajigal. Y mis queridos adultos mayores, y si nos están viendo los familiares de aquí, de nuestras doctoras, pueden ver en el buscador YouTube, tienen que anotar en el buscador de YouTube adultos mayores, la fecha de hoy, 18, espacio diciembre, y van a ver este programa las veces que quieran. Los que nos están viendo, multiplíquelo, mándelo. Lo que se está diciendo aquí es muy fundamental para incrementar la calidad de vida, no solamente de los adultos mayores y de la población en forma general. Mi querida doctora Torres, Mayra Torres, dime el proyecto de pregrado en Venezuela. ¿En qué años estuviste en Venezuela y cómo y sobre todo los de maestría, porque no solamente es pregrado, sino también maestría? Bueno, a partir de funcionar en la Escuela Internacional como metodóloga de práctica laboral, nosotros nos insertamos en Venezuela desde el 2003 aproximadamente, donde teníamos... Con Chávez, Sí. ¿Tú conociste a Chávez? ¿Lo tuviste así de frente? No tuve la suerte. ¿No te recibió nunca? No tuve la suerte, pero sí, la primera, sí, aquí eso, contamos con una, ¿cómo es? Jefa de misión, creo que fue la primera jefa de misión en Venezuela, y felizmente coincidimos con Betty, con el comandante Hugo Chávez. No tuvimos la oportunidad de verlo de frente, pero sí se trabajó en aras de proyecto creado, pensado por él. ¿Qué maestrías en Venezuela hay de...? Ahora, en este minuto tenemos el pregrado en la Universidad del Sur, es decir, en COGEDE. Colaboramos con la formación de profesionales de la cultura física y del deporte, con un equipo de profesores que rotan cada 2 o 3 años, sale un grupo y entra otro para apoyar esta carrera en la universidad. Más teníamos desde estos años que le hablé, el proyecto de Barrio Adentro Deportivo, el proyecto de la formación de pregrado, es decir, los estudiantes venezolanos que se formaron en la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, hicieron sus pasantías en Venezuela, por tanto, tuvimos un vínculo directo en la asesoría de estos estudiantes porque estaban cumpliendo con el plan de estudios de la práctica laboral, se insertaban en los centros de educación física o de deporte por la salida que tiene la carrera, y bueno, en función de eso íbamos a asesorar, a ver cómo era la marcha del proceso, y también tuve la posibilidad de permanecer un poco tiempo más largo, 2 años, también en función de la formación de profesionales, es decir, el seguimiento en su propio contexto de la formación de nuestros
Muy bien, pregrado. Muy bien, doctora, eres una ciudadana del mundo. Ajá. Venezuela, Angola, México, y decías que México era la primera vez que venías. ¿Te gustó la Ciudad de México o no? Me gustó mucho la Ciudad de México, creo que es un sueño cumplido. Perfecto, ya tienes que venir más seguido, sí, mi querida Anabel. Oye, dime, Cuba se caracteriza por formar grandes beisbolistas que juegan en las grandes ligas, en las ligas mayores de Estados Unidos. Dime si el gobierno cubano recibe una dádiva de esas contrataciones, porque antes se perdían y se quedaban en Estados Unidos o algún otro país y buscaban llegar al sueño americano, que ustedes ven el movimiento de Honduras y que todos quieren el sueño americano. Y ¿es necesario detectar talentos de béisbol en Cuba cuando todos nacen con una pelota y un bat debajo del brazo? Bueno, sí, igual. Sí. A ver, hay dos formas de detectar talento. Hay tres tipos de modelos que se seleccionan los talentos, ¿no? Piramidal, o de selección natural, claro, donde todos los niños van con el bate y la pelota hasta que uno es mejor que los otros. Pero en el caso de la pelota es muy difícil porque tiene distintas posiciones, tienes que pasar al niño por las diferentes posiciones, entonces es mejor hacerle algunos estudios para poderle ubicar, estudios de lateralidad, para saber. Nosotros estamos llevando ahora también un proyecto de lateralidad, saber el predominio motriz de las personas. Y chicos, no es tan difícil. El otro que te decía era el de inversión en talentos ya confirmados, que era el que tú dices que muchos países del mundo usan para tomar un atleta que está en su fase semipulida, lo pulen, lo compran, lo pulen, pero Cuba está haciendo contrataciones ya no solo está haciendo con muchísimos países, incluso se está viendo lo que ahora se ha arreciado un poco las hostilidades con Estados Unidos. ¿Juegan béisbol en la primaria? ¿Es una asignatura en la primaria, en la secundaria, en la prepa? ¿No? A ver, no, es parte de la educación física. ¿Qué pasa? Que es como en Brasil se nace con una pelota y un short jugando fútbol. En Cuba al niño lo primero que le compran es un bate, una pelota y un guante. Muy bien, pues Anabel, el tiempo es un tirano, ya nos está presionando allá. Sí, ya. Un contacto y un saludo a quien quiera saludar en la isla o en México, donde quieras. Un contacto, tu correo electrónico. aniesgrima@gmail.com. Bien, ¿quieres saludar a alguien? ¿A tu mamá, a tu esposo, quiero saludar a toda mi familia, a mi esposo, a mi hijo, a mis alumnos, que los quiero mucho. Muy bien. ¿Celebran Navidad en la isla? Ahora no la saludo porque está justo aquí. ¿Celebran la Navidad en Cuba? No, ¿va? Sí, pero de otra manera. Muy bien. Muy a lo cubano. Muy a lo cubano, muy bien. Almita, le pasamos. Muchas gracias, Anabel. Un contacto, mi querida cuasi abogada, ya lo de la legislación en la educación física y el deporte. Un contacto y a quien quieres saludar, ya saludas a tu hijo, a tu mami, ¿no? A tu mami. Mami. Contacto al miux-57@hotmail.com. Me tienen a sus órdenes. En Facebook como Almas y tú. Me encuentran fácilmente. Saludos, claro que sí, saludos a mi mamá. Saludos a su Coquito, mami. Te amo. Muy bien, pues ahora le vamos a pasar la voz a Beatriz. Dinos en medio minutito. Nos despedimos y un contacto. Sí, bueno, por Facebook, Beatriz Sánchez, y también correo electrónico beatriz@inder.cu. Pero quiero aprovechar la oportunidad para agradecerlos a los profesores que participaron en este Congreso CONAPRENDE 2018, que fue maravilloso y que aprendimos muchísimo de la cultura de México con este gran maestro también que tenemos aquí al lado. Y mandarles un saludo y un beso a todos y muchas felicidades para el nuevo año. Pues muy bien, pues vamos con Mayra, un contacto. Salúdame a tu a tu hijo y a tu hija, por favor, y a tu marido. Y unas bequitas para el Melia de Cuba, que quiere ir a Cuba. Bueno, por Facebook, Mayra Torres, y
por el email a mayratr@uccfd.cu. En primer lugar, agradecer a CONAPRENDE por la invitación a este congreso, que como dijo la doctora Betty, maravilloso. Agradecerles a ustedes por el calor que nos han brindado durante el tiempo que llevamos. Enviarle un saludo a los profesionales de la universidad, a nuestro rector y en especial a mi familia, a mi hijo, a mi madre, a mi esposo y a todos en Cuba, y éxito y próspero año nuevo. Pues muy bien, pues nos vamos, el tiempo es un tirano, buen provecho, feliz Navidad, el año nuevo que sea muy constructivo, que consoliden proyectos adultos mayores y no se quede sentado en un sillón, mi querido adulto mayor, salga a caminar a Reforma, a cualquier calle de nuestra ciudad de la República y de América. Muy buen provecho, gracias Iván, gracias Jesús Nieto, gracias Brito, enhorabuena y un fuerte abrazo desde la Hermandad Cubano-Mexicana. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!